Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Ticket X, una productora que organiza conciertos para Yakarta y Singapur, hizo esta publicación en su cuenta en X e Instagram. Los rumores que Jungkook hará una gira mundial de Golden al parecer es cierta. Se especula que comience entre septiembre y octubre de este año. Solo debemos esperar si todos estos rumores son ciertos. ¿Se imaginan una gira de Jungkook? Sería maravilloso. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 73 y en la lista de mejores artistas diarios, Jungkook se encuentra en el número 191. Debemos escuchar con más constancia a Jungkook para que suba más en la lista de mejores artistas globales. Escuchemos todas sus canciones diariamente. Golden ocupa el puesto número 84 en Worldwide iTunes Album Chart, marcando su día 401 en esa lista. Felicitaciones, Jungkook. Se cumplen 5 años del lanzamiento de la canción Still With You, esta hermosa canción escrita y producida por Jungkook. Felices 5 años de Still With You. Se convirtió en la 60ª canción más reproducida en la historia de la lista global de Spotify, con más de 1.621 billones de reproducciones en tan solo 320 días desde su lanzamiento. Con esto, Who se convirtió en la canción solista coreana más reproducida. Felicitaciones, Jimin. En Spotify Argentina, Who reingresa en el número 190. En Spotify Brasil número 70. Spotify Chile número 2. Spotify Costa Rica número 15. Spotify Japón número 5. Spotify Nicaragua número 5. Spotify Rumanía número 10. Spotify Panamá número 104. Y Spotify Global número 9. Jimin en la lista de mejores artistas diarios se encuentra en el número 174. Continuamos así, escuchando Who y toda la música de nuestro Jimin, para que siga charteando en buenas posiciones dentro de Spotify. El video musical de Who superó los 110 millones de visitas en YouTube. Sigue reproduciendo Who en YouTube. Jungkook y Jimin fueron los artistas K-pop más escuchados en Spotify el 2 de junio pasado. Jimin ahora se une a Jungkook como los únicos solistas asiáticos que tienen múltiples canciones que pasan 45 semanas en las listas Billboard Global 200 y Global excluyendo Estados Unidos. Felicitaciones al dúo Ace. Vota por Jimin y Jungkook en la semifinal del solista del año 2025. Las votaciones están muy estrechas y cada voto cuenta. Puedes hacerlo cada 5 minutos y queda solo un día y horas para emitir tus votos. Llevemos al triunfo a Jungkook. Vota en los ABM como mejores bailarines masculinos. Jimin y Jungkook continúan en las mismas posiciones. Puedes votar inmediatamente por ambos. Vota en los AICAN a la mejor canción de todos los tiempos. Compiten Like Crazy y Seven. Ambos lideran esta encuesta. Sigamos así. Diario Militar Jungkook. Menú del día. Desayunaron. Arroz, sopa surtida de pasteles de pescado, pollo guisado con papas,
berenjena salteada con salsa de ostras, kimchi y leche. Almorzaron arroz, sopa fría de alga marina y pepino, ensalada de bellota con verduras, cerdo cocido al vapor, kimchi especial para Bossam, verduras surtidas para envolver, pasta de soja y Coca-Cola. Cenaron arroz con camarones, pollo y mayonesa, caldo de udon, guiso de carne de res con huevos de codorniz, cebolla encurtida y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 11 grados Celsius, despejado. En la tarde 24 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 25 grados Celsius, despejado. El dueño del restaurante Moonso en la isla de Jeju donó 3 equipos de aire acondicionado y 2 millones de wons para su instalación a una guardería local en nombre de Jimin. Dijo que siempre lo ha querido y que quería corresponderle en parte por la generosidad recibida. Jimin visitó la isla Jeju en diciembre de 2021 y dejó su autógrafo en ese restaurante que lo publicó en enero de 2022. Al parecer atrajo muchos turistas a su local y por eso el agradecimiento a Jimin a través de esa hermosa donación. Además añadió que se contactó con la Oficina de Bienestar Infantil de Jeju porque creía que Jimin habría querido que los niños tuvieran un verano más fresco. Qué hermoso como Jimin toca corazones. Jimin y Jungkook han cumplido el 99% de su servicio militar. Solo les queda un 1%. Esto es tan increíble, estamos a nada de verlos. ¿Sabías que? En mi anterior video nombré a la Autocitas, y como las tecucas regaron por todas partes un live donde esta mujer decía, solo porque el ídolo que te gusta diga que le gusto no significa que merezca odio. Obviamente sacaron de contexto estas palabras y decían que se refería a Jimin, cuando nunca ha sido así, de partida Jimin jamás se ha referido a esa mujer, y por otra parte ella nunca lo nombró en ese live. Se dio a conocer otra parte del live, donde ella dice, cada vez que digo algo, los videos se difunden por todas partes, y no es que lo haya dicho con esa intención. Pero la gente simplemente lo distorsiona para que encaje con su propia historia, y eso me molesta mucho. Por eso terminé poniéndome a la defensiva con los espectadores. Claramente se refiere a las tecucas, pero ella misma las alimenta porque esa gente son los principales espectadores de sus live. Después de ese live publicó en sus historias de Instagram y TikTok que seguirá demandando, poniendo fotos de las supuestas demandas, pero olvidó en una de ellas tapar el número del caso y corresponde a una demanda de un chico no conocido, o sea, otra mentira más, nunca ha demandado. Esto es una locura. Ella no está bien mentalmente y las exvecinas difundiendo sus locuras y dándole atención. Espero que esto se detenga porque en un punto puede ser peligroso para Jimin. Las exvecinas no se miden en las intenciones desesperadas para desacreditar la relación de Jimin y Jungkook. No les importa utilizar a una persona mentalmente inestable con el único fin de decir, Jikook no es real. Espero que algún día el karma llegue a toda esa gente de mal corazón que sobrepasa todos los límites con esto. No pueden solo admirar y apoyar a sus chip inexistente, no, tienen que difundir mentiras, utilizar y acosar personas para que en sus mentes sigan pensando que Taekook es real. Como esta que dice tengan en cuenta que este no es Jungkook, sino Jimin y su esposa en el restaurante. No quieren aceptar los rumores que conectan con Jimin, pero todos creen en otros rumores. Ese es efectivamente Jimin pero está con parte de su staff en Chicago, cuando Jimin fue a ver a Hobby para apoyarlo en el Lollapalooza en 2022, mientras que la Autocitas estaba viendo una película en Corea esa misma fecha. Muchas personas dicen, no hablen de eso, porque si no se habla no existe, no es importante, etc. Por pensamientos como eso ahora tenemos un monstruo imparable que es el fandom Taekook, porque esa misma lógica ocuparon muchas y dejaron que ese chip creciera a base de mentiras y odio. Frenar las mentiras es fundamental para tener un fandom sano, nadie de nosotros es dueño de la verdad, en mi caso, yo solo desmiento con pruebas las mentiras que perjudican a mis chicos queridos. ¿Por qué digo perjudicar? Porque esa mujer desequilibrada, hace que le llegue hate a Jimin a base de mentiras que logra ella dando a entender cosas que no son, además su historial no la beneficia mucho, porque como he dicho en anteriores videos, ella acostumbra a hacer este tipo de cosas. Frenar estas mentiras debería ser ley en el fandom Jikook para cuidar a Jimin y Jungkook de rumores malintencionados y odios.
Ahora ya lo sabes. Algunas personas me han pedido en algunos comentarios de mis videos que hable de la discusión de Manila. Creo que esa discusión es la más analizada por parte del fandom. Yo no lo analizaré. Solo creo que el motivo de esa discusión nunca la vamos a saber, se especula mucho, pero nunca nadie sabrá los verdaderos motivos, a menos que alguno de los dos lo diga, como lo hicieron con la discusión bajo la lluvia. Yo me quedo con lo positivo de esto, discutir o pelearse, es normal de toda relación, ya sea amigos, pareja, compañeros, etc. Es parte de la vida. Lo bonito de esto es que ambos pudieron superar sus diferencias y volvieron a estar juntos y más unidos después de ese acontecimiento. Seguramente después de eso han venido una u otra discusión, pero su lazo es fuerte y han salido adelante en su relación, sea cual sea. Y esto lo han demostrado siempre y aunque me digan repetitiva, para mí el hecho que se hayan ido juntos al servicio militar, que sean los primeros idols en tomar el Paris System, me dice que su relación es a prueba de todo y de todos. Con ese importante hecho, no deberían quedar dudas de lo importante que son el uno en la vida del otro. Día 5. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.